Buenos días, buenas tardes, estimados estudiantes. Como siempre es un verdadero placer compartir con todos y cada uno de ustedes dentro de la asignatura de comunicación oral y escrita. En lo correspondiente, como ya es de su conocimiento, seguimos desarrollando los temas consecutivos constantes en la metodológica como manera en el sílabo respectivo de la asignatura. En este sentido, muchachos, dentro de lo que corresponde a la semana número 11, vamos a ver texto académico. Como ustedes ya bien lo conocen, este tipo de textos tienen características y particularidades especiales que los diferencian de los demás. Por ello, se ha planteado como objetivo determinar las características de los textos, ubicarlos dependiendo del contenido respectivo de los mismos, podemos diferenciarlos de uno. Este será el momento oportuno en el cual ustedes pondrán conocimiento, información o los datos que vengan a su mente cuando se les manifieste o se les hable de un texto académico científico. En lo concerniente al texto académico científico, debe analizar y diferenciarlos uno de los otros, tienen sus diferencias de forma muy puntual. El texto académico. Los textos académicos pueden ser definidos de muchas maneras, pero en todo caso hay ciertas características y regularidades que les son. Y esta serie de regularidades, consecuencia a su vez de una serie de relaciones aceptadas, no son ni naturales ni universales. Constituyen parámetros legítimos dentro de los cuales se permiten. En este sentido, tenemos que el texto académico ya son definiciones o conceptualizaciones aceptadas, debidamente aceptadas por la comunidad académica, por medio de la cual imparten y reparten estos conocimientos a la generalidad, porque ya están basados en información, en datos que han sido aceptados por estas comunidades, obviamente, dependiendo de la materia de la ciencia, y que son los que se constituyen como parámetros legítimos de aprendizaje. Es por ello que nosotros muchas veces tenemos este tipo de conceptualizaciones definidas por ciertos autores sobre alguna materia en particular que ha sido ya académicamente aceptada y por ende son impartidas y transmitidas a los. El texto científico, ¿sí? Este tipo de textos se establece en la comunidad mundial con el propósito de dar información sobre los hallazgos experimentados por los científicos, que han sido refutados con pruebas, diagnósticos y comparaciones. El hombre, desde que apareció en el planeta, pugna para sobrevivir, y una de las formas eficientes para no extinguirse es el mantener su curiosa actividad. Es decir, intenta sobre todo entender los objetos que le rodean, su génesis, conceptos y consecuencias, es decir, lo que sus antecedentes los produce y lo que repercute en lo posterior, con la finalidad de comprenderlos y tener un entendimiento total sobre estos hechos. Por eso, cuando hablamos de texto científico, hablamos de investigación. ¿Sí? Estas son investigaciones desarrolladas con la finalidad de buscar soluciones a problemáticas encontradas halladas en nuestro entorno. Además, estos textos son redactados objetivamente haciendo uso de un lenguaje especializado técnico apropiado para el público. De esta manera impide que aquellos descubrimientos permanezcan en el. Todas las investigaciones son retomadas inmediatamente para hacer sus respectivas actualizaciones. Es decir, los científicos siempre aportan con nuevas teorías o invenciones. En la actualidad, se pueden encontrar textos científicos en libros, revistas, videos, documentales, periódicos, en internet, como blogs, bitácoras, perfiles.
en los cuales van a encontrar este tipo de datos. Es indispensable reconocer que los medios de comunicación facilitan instantáneamente la información para el medio. El avance tecnológico ha sido el responsable inmediato de mantener a una sociedad colectiva en común. Un texto científico, a los demás, debido a que es creado de una investigación profunda que contiene observación, marco teórico, hipótesis, metodología, explicación, resultados. Es una estructura que nosotros ya hemos hablado y que es uno de los factores que a nosotros nos permite diferenciar a este tipo de textos de los demás. Obviamente, como pueden observar en la lámina, resulta mucho más sencillo transmitir estos conocimientos o encontrarlos por medio del desarrollo tecnológico como el Internet. Ahora la información corre de una manera inmediata. Bien es cierto, y lo que hemos hablado, este tipo de textos son redactados objetivamente. ¿Qué quiere decir esto? Aquí simplemente para un texto vamos a usar información verídica, real, comprobada y verificada. Aquí nosotros no podemos basar este tipo de trabajos en suposiciones o en datos de información que no ha sido debidamente comprobada y verificada. Características del texto científico. Claridad. Cuando lee un texto, la lectura va fluida, sin interrupciones y su sintaxis está en un orden jerárquico, siendo complejo, sencillo, sin sobreentendido. Nos referimos a un escrito claro, preciso y entendido. ¿Sí? Es decir, nosotros vamos a escribir de una manera que nos permita tener una comprensión y un entendimiento completo. ¿Sí? Aquí nosotros vamos a tener que escribir de una manera correcta, adecuada, bien estructurada para que no existan confusiones. Precisión. Es adecuado no redundar en conceptos de informaciones ya citadas con anterioridad. Hay que evitar el uso de términos ambiguos que emiten connotaciones erróneas en datos indagados. La subjetividad en la redacción de los textos científicos no es común, porque predomina la objetividad de los datos con precisión. Los hechos sistemáticos son exactos, deben ser coherentes con lo que se explica y con los resultados de la investigación. Nosotros vamos a ser precisos en este sentido. No vamos a estar agregando la misma información una y otra vez, ¿sí? No, vamos a agregar información concreta y precisa, adecuada, nada más. Y de igual forma no vamos a utilizar términos ambiguos que pueden llegar a repercutir o a provocar que existan equivocaciones o malos entendidos en la información o el contenido. Una vez más, ya conocemos que los textos, nosotros vamos a manejarnos con información precisa y con datos exactos, ¿sí? Obviamente nosotros vamos a tener incluso resultados obtenidos con base en investigación. Verificabilidad. La veracidad del texto depende de los datos proporcionados en la investigación, que deben ser verificados y comprobados por la experimentación real, y el resultado de los mismos debe ser posible. Obviamente nosotros vamos a tener que justificar la veracidad de estos datos. ¿Con qué? Obviamente con la información obtenida mediante la experimentación sobre los instrumentos, ¿sí? Y las técnicas utilizadas para obtener estos datos que nos han permitido a nosotros corroborar nuestro planteamiento. Características del texto científico. De alguna manera tenemos la universalidad, que nos habla sobre los hechos tratados en investigación que deben ser comprendidos en cualquier lugar del mundo por los diferentes investigadores. Por ello se utiliza un lenguaje unívoco especializado y técnico, ¿sí? Que posibilita la traducción de los términos para ser entendidos y estudiados por los demás. Nosotros escribimos un texto jurídico aquí en Ecuador. Este texto tiene que ser comprendido por un profesional del derecho en cualquier otra parte del mundo. ¿Sí? Por ello mismo utilizamos terminología unívoca, es decir, de comprensión general para este grupo, esta comunidad científica pertinente. Objetividad. El texto debe ser redactado con hechos reales. Se limita solo a informar sin anotar percepciones subjetivas
aunque el juicio de valor de los científicos es muy importante en la investigación. Ellos lo hacen referente a las pruebas teóricas con veracidad y seriedad del caso. Utiliza un estilo formal, una sintaxis más compleja y un vocabulario técnico. Una vez más, este es uno de los factores más elementales de no corresponder a un texto. La objetividad. Nosotros vamos a fundamentar nuestro trabajo con datos reales, comprobados, verificados, que tengan esta certeza sobre ello, ¿sí? Y obviamente, dependiendo de esta comunidad, nosotros utilizaría una terminología mucho más completa, que sea comprensible y entendible para la gente. Por ende, en este sentido, nosotros siempre vamos a avanzar y a fundamentar esta información con estos datos exactos y que han sido debidamente comprobados y verificados a través de la experimentación. Dentro de los tipos de textos científicos también contamos con los documentos científicos. En este tipo de textos están elaborados por científicos dirigidos a especialistas relacionados respectivamente con su área. Es decir, ya va dirigido a una comunidad científica en particular dependiendo de la materia. Informan cómo y por qué se logró su investigación, cuáles fueron los resultados, cómo aportan el conocimiento y qué soluciones se dio al problema. Tiene un nivel de estudio profundo y su lenguaje es netamente técnico y solo puede ser entendido por un experto en la materia. Como ya lo hemos hablado y como ya lo hemos visto, en este sentido, todo texto científico inicia con una problemática que va a ser solucionada y desarrollada a través de la estructura y la ampliación del trabajo científico. Es por ello que nosotros cuando vayamos o escuchemos, perdón, sobre un texto científico, vamos a escuchar en primer lugar los planteamientos de una problemática que así nos van a permitir encontrar soluciones a través del proceso correspondiente. Con toda esta información revisada, a modo de cierre se plantean las siguientes. El contenido de estos textos científicos tiene información objetiva con carácter técnico en las diversas áreas de materia. Los textos científicos tienen características específicas dentro de su contenido estructural. Los textos científicos nos instruyen, comparten, permiten que adquiramos conocimientos, permiten a su vez que podamos desarrollar ideas con mayor profundidad sobre cierto tema o materia en particular, dependiendo de nuestra área de preparación. Este será el momento oportuno en el cual ustedes desarrollen o expresen sus dudas o sus preguntas concernientes al tema que acabamos de revisar. Y sin más, muchachos, ha sido un verdadero gusto y un placer volver a compartir con todos y cada uno de ustedes. Un excelente día.